Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a recordar un poco los conceptos sobre lo que consiste en discutir un lugar geométrico, es decir, una expresión algebraica para llegar a su gráfico. Si bien es cierto, lo más difícil de esta temática es saber despejar. Para ello, pues hemos utilizado varias técnicas. Una de ellas es el despeje, que bueno, es hacer las operaciones inversas que se tienen en nuestra expresión algebraica. Por ejemplo, si una variable está sumando, del otro lado pasa restando; si una variable está multiplicando, del otro lado pasa dividiendo, etc. Otro aspecto fundamental cuando hacemos un despeje es que si encontramos variables que tengan el mismo exponente o sean del mismo grado, pues la técnica más común que podemos utilizar es la factorización por factor o por término común. Y uno más complejo es utilizar la fórmula general, que eso es cuando tenemos términos cruzados, que más adelante lo vamos a aplicar. Bien, discutir una ecuación o un lugar geométrico consiste en determinar los siguientes aspectos que van a aparecer en pantalla. La extensión de la curva. La extensión de la curva son aquellos posibles rango de valores que puede tomar tanto la variable independiente, conocido como dominio, como la variable dependiente, conocido como la imagen. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues a través del despeje de una función implícita. Los puntos de intersección. Los puntos de intersección son aquellas coordenadas en los cuales la gráfica o la función cruza al eje X o al eje Y. En el caso del eje Y, pues las coordenadas siempre van a ser 0, b, es decir, X es igual a 0 y B es un número o un coeficiente cualquiera. Mientras que las intersecciones en el eje X se van a determinar por un coeficiente o un número constante a, 0, es decir, en este caso la variable Y es la que vamos a hacer 0. Las asíntotas son aquellas que se presentan dentro de una indeterminación que es por denominador, o bien cuando se encuentra esta función en una fracción algebraica o en una expresión algebraica, en un despeje de una función implícita. Tenemos dos tipos de asíntotas, las asíntotas en el eje X y las asíntotas en el eje Y. La simetría. La simetría tiene que ver con aquel eje en el cual un lugar geométrico, al doblarse, coinciden los puntos que conforman su lugar geométrico y su trayectoria. Existen dos tipos de simetría, la simetría par y la simetría impar. Unas son con respecto al eje Y o al eje X y el otro es con respecto al origen. Y finalmente debemos de calcular lo que se conoce como la tabulación, tabla y o gráficos, que consiste en asignar valores a la variable independiente que es el dominio y a partir de ello generar un gráfico. Es importante resaltar nuevamente que lo más difícil de esta temática es saber despejar. Ahora veamos cada concepto por apartado mediante un gráfico. Dominio de imagen. Si bien es cierto, podemos observar esta gráfica, el dominio son aquellos valores que puede tomar la variable X, es decir, el eje horizontal. Y como podemos observar, pues estos valores en función de la gráfica pueden ser desde -1, muy cercanos a -1, hasta infinito. Estos datos que nosotros observamos gráficamente los tenemos que expresar en forma de intervalos, es decir, utilizando corchetes o paréntesis, recordando que el paréntesis significa que no lo toca o que es abierto nuestro intervalo, y el corchete significa que sí lo toca o que es cerrado el intervalo. De este modo podemos concluir que el dominio va de -1, que no lo toca, hasta infinito, mientras que la imagen viene de menos infinito, en el 0 no lo cruza, posteriormente del 0 a infinito, es decir, de menos infinito a 0, unión del 0 a infinito, y esto se conoce como imagen o rango. Los puntos de intersección que podemos observar en esta gráfica es, si bien es cierto, habíamos dicho que los puntos de intersección son aquellos en donde la curva cruza al eje X y al eje Y,
Pues es así como se determinan las coordenadas. Como podemos observar en este ejemplo, la curva jamás cruza al eje X, por lo tanto significa que no intersecta a este y no existe un punto. Sin embargo, en el eje Y podemos observar que tiene dos puntitos que la curva intersecta, cuyas coordenadas son 0,1 y 0,-1, es decir, estos son sus puntos de intersección en el eje Y. Las asíntotas. Las asíntotas son rectas, fronteras o límites que jamás la ecuación o la gráfica va a cruzar, y en este caso podemos observar que la gráfica en el eje X jamás va a cruzar este punto que señalo con el cursor, es decir, jamás va a cruzar el punto X igual a -1. Otro donde podemos observar que existe una asíntota es en este eje, que es en el eje vertical, en el cual pues nuestro valor sería en Y, y Y aquí tendría valor a 0, y esa sería una asíntota vertical. Simetría. Como podemos observar dentro de la simetría, pues les había explicado que existen dos tipos de simetría: simetría par y simetría impar. Dentro de la simetría par podemos tener simetría con respecto al eje OY, es decir, con el eje vertical, que al doblar, hacer un doblez justamente sobre un eje vertical, las gráficas van a coincidir, o bien sobre el eje OX o sobre el eje X, que consiste en la misma técnica. Si nosotros al hacer un doblez sobre este eje coinciden nuestras gráficas, significa que tenemos simetría impar. Caso contrario, en la simetría impar no necesariamente debe de ser con respecto a un eje, sino es con respecto al origen. Es decir, yo puedo hacer un doblez de manera vertical y luego hacer uno de manera horizontal al mismo instante, como podemos observar el siguiente gráfico. Hacemos un doblez sobre el eje vertical y obtenemos esta gráfica. Posteriormente hacemos un doblez sobre el eje X y con esto obtenemos la misma gráfica. Entonces, de esta manera, a ese tipo de simetría se le llama impar. Regresando a nuestro ejemplo, pues aquí podemos observar que este tiene simetría con respecto al eje X, por lo tanto decimos que tiene una simetría par. Ok, finalmente para hacer la tabulación o el gráfico hay que basarnos básicamente en lo que es el dominio. En el dominio podemos observar que es -1 a infinito, es decir, que nuestra gráfica empieza de -1 sin tocarlo, por eso aquí les pongo que no, significa que yo al querer sustituir este valor en nuestra función nos va a arrojar un error, pero después de esto, que son mayores a -1, podemos intuir que nuestra tabla nos va a arrojar valores que posteriormente los vamos a representar. Y es así como llegamos al fin de nuestro tutorial, donde podemos repasar algunos conceptos vistos en clase. Bueno, con esto me despido, muchas gracias, que pasen una bonita tarde y les haré un tutorial haciendo un análisis de funciones utilizando estos conocimientos que previamente estoy recordando.